La cinta magnética es fascinante, o por lo menos a mí me lo parece, ya que este medio ha formado parte de la revolución no solo del audio y de la música, sino que también de la computación e incluso de los videojuegos. Bienvenidos a Ramstesia, yo soy Axel y el día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido histórico y una apreciación a la cinta magnética y los cassettes. Vamos a dar inicio con un pequeño recorrido histórico. La primera cinta magnética de audio surgió en la Alemania de los años 20, la cual a pesar de ser un invento revolucionario tenía sus limitantes, ya que estaba hecha de papel. Sí, la cinta original estaba hecha de papel, un medio que era sumamente frágil y no el más adecuado, pero eventualmente se fueron utilizando nuevos materiales. Esta cinta magnética era capaz de almacenar grabaciones, de no muy buena calidad, pero aún así siguió evolucionando. Eventualmente se empezaron a experimentar nuevos materiales, tanto materiales magnéticos como materiales para la cinta en sí. Fue así como empezó a utilizarse el acetato de celulosa, algo más parecido al plástico moderno. Es el mismo material del que se hacían las películas. Sí, las películas del proyector que nosotros nos imaginamos. IBM en los años 50 logró reemplazar sus cintas de papel y tarjetas perforadas de cartón con cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas tenían mucha mayor capacidad de almacenamiento y eran un medio más práctico porque eran más fáciles de almacenar. Una de las primeras cosas con las que se empezó a experimentar era formas de transportar las cintas. Eventualmente llegamos a este diseño, el cual tiene un estuche. Los primeros estuches de cinta eran hechos de cartón o de madera muy fina, y esta permitía guardar los componentes mecánicos y la cinta en sí, la cual sigue siendo delicada a la grasa o al tacto. Algo muy importante de esto es que originalmente se guardaba en carretes grandes, de hecho todavía se hace con algunas cintas de metal que eventualmente fueron de plástico. Durante los años 60 hubo un boom de cintas, esto gracias a que muchas personas jóvenes con auto empezaron a buscar medios para transportar su música. Los vinilos eran muy delicados, se quebraban fácilmente y no podían soportar altas temperaturas. Se pandeaban, no sé si lo recuerdan. En los años 70 empezaron a usarse las cintas que conocemos actualmente, estas. Y tuvieron un boom muy importante durante los años 80 gracias a la introducción del Walkman. El Walkman permitía a las personas correr, transportarse e ir a todos lados con sus cintas favoritas. Aquí es donde viene otra de las revoluciones de la cinta magnética. Era grabable, se podía grabar de la radio o con un buen equipo de sonido podías grabar tu propia voz. Esto abrió un mundo de posibilidades para las personas que tenían bandas o los cantantes independientes. Antes, cuando una banda o cantante necesitaba grabar, tenía que ir a la estación de radio local o a un estudio, alquilar los instrumentos, el técnico de audio, entre otras cosas. Al final, esto acumulaba gastos, lo que hacía difícil que estas personas pudieran mandar sus demos a diferentes radios y disqueras. Ahora, cualquier persona podía grabar sus propias cintas de audio, podían grabar libros, podían grabar música, lo cual empezó un pequeño submundo de cintas mezcladas. Estas cintas se popularizaron entre las personas que querían compartir con sus amigos sus gustos musicales sin tener que compartir todo el álbum o comprar un single como se hacía antiguamente. Esto no solo revolucionó la cinta a nivel de audio. Como lo mencionamos anteriormente, IBM en los años 50 empezó a utilizar la cinta como medio de almacenamiento. Y poco a poco estos cartuchos de cinta se fueron haciendo más pequeños, más rápidos y más eficientes, hasta que eventualmente a alguien se le ocurrió utilizar la típica cinta de audio para almacenamiento de datos en computadoras personales. Las computadoras personales de finales de los 70 y de inicio de los 80 muchas veces preferían utilizar cintas porque guardaban más información y eran mucho más duraderas que los floppies. Los floppies, al contrario, eran flexibles, frágiles y no eran muy adecuados para utilizar con niños. Por mencionar algunos de los dispositivos y computadoras que llegaron a utilizar cassettes como medios de almacenamiento, tenemos las primeras Commodore PET, las Commodore 64, la VIC-20, también la Apple II llegó a tener un lector de cassette. Tenemos también las computadoras de Atari de 8 bits, tenemos la ZX Spectrum y otras computadoras de Sinclair, además de que también tenemos la MSX popular en Japón. Algunas llegaron a incorporar el lector de cassette dentro de la computadora en sí. Recordemos que esta era la época de los microordenadores y muchos de los componentes estaban ya integrados en el teclado de la computadora. Además, estas cintas fueron el medio que escogieron algunos de los primeros estudios independientes. La famosa Rare, que nos entregó algunas joyas como Donkey Kong Country y casi todos los buenos juegos de Nintendo 64, fue una de las que distribuyeron sus juegos de ZX Spectrum en cintas. Muchos otros programadores independientes y jóvenes de la época, niños incluso, llegaron a comercializar sus juegos inicialmente en cintas de cassettes. Al utilizar este tipo de cintas, tanto para guardar como para leer información, fueron un medio muy popular entre los niños que empezaban a programar sus juegos. Antes, los juegos venían en revistas, sí, en revistas impresas, y los niños tenían que escribir el código de los juegos.
los códigos venían literalmente impresos en papel y uno tenía que meterlos a mano en su teclado, en su computadora. Ahora, los niños podían empezar a compartir sus juegos con las demás personas. Eran un medio más barato, a pesar de ser más lentas. Sí, las cintas eran más lentas de leer. Se tardaba 1, 2, 3, hasta 5 minutos dependiendo de la densidad del programa y del lector de cassette que se utilizara. Muchas computadoras vendían aparte un lector de cassette y un lector de disquete. Era más barato el cassette a la larga porque los cassettes eran más baratos de producir, además de que se podían usar los propios cassettes de audio para grabar información. Aunque nunca se les ocurra meter un cassette programado de videojuego o de software en una casetera, se oye horrible. No quiero adentrarme en los aspectos técnicos de cómo esto funcionaba, pero estamos viendo que la computación se vio sumamente beneficiada de un medio que usualmente se utilizaba para grabar música. Esa fue una época muy interesante ya que podías utilizar diferentes medios y además la cinta se fue diversificando, no solo como cinta de audio o cinta para computadoras, sino que también como cinta de video. Es un tema muy extenso la cinta de video. Da para su propio capítulo y sería muy interesante si quieren hablar de esto, pero los formatos más conocidos son el VHS y el beta. Con la introducción de los CDs como medio de audio, la cinta y los vinilos empezaron a decaer en sus ventas. La gente empezó a buscar este nuevo medio, el cual lucía futurista. La cinta sobrevivió durante los años 90 gracias a todas esas personas que preferían grabar en cinta, ya que era muy fácil y podían mezclar su música. Es increíble que hubiera un pequeño mundo de la, no piratería, pero sí de el compartir música a través de las cintas. Muchas personas le regalaban cintas a sus familiares, a sus parejas, a sus amigos y, por supuesto, como no olvidar, el mejor amigo de la cinta o cassette, el bolígrafo. Sí, el mítico bolígrafo PIC. Ya que mecánicamente había que girar la cinta para rebobinarla. Algunos de los sistemas de audio de más alto nivel tenían su propio rebobinador, pero muchos de nosotros terminamos haciendo esto con las cintas de nuestros padres o con nuestras propias cintas. Es algo muy interesante de recordar y es parte de las anécdotas que más recuerdo. En fin, durante los años 90 se abarató tanto el costo de las cintas que muchas personas tenían cintas y las compraban, incluso las llegaban a regalar. Eran parte de lo que podías ver en las revistas o en los libros. Muchos cursos audiovisuales tenían cintas para que pudieras escuchar, principalmente cursos de idiomas como el inglés. Algo muy importante a tomar en cuenta es que para los años 2000 el CD ya había dominado completamente y empezaba a escucharse sobre la ola de las plataformas digitales. Napster abrió esa caja de Pandora de los MP3 y ahora era fácil grabar un CD. Aún así es interesante pensar que en los inicios del Internet los servidores utilizaban cinta magnética. La cinta magnética de las computadoras pasó a utilizarse en los servidores ya que era un medio de almacenamiento mucho más económico que los primeros discos duros de la época. Se siguió utilizando cinta magnética hasta inicios de los 2000. Algo muy curioso es que ahora se está planeando utilizar cinta magnética nuevamente ya que se ha alcanzado el pico de densidad de los discos duros y los SSD son sumamente delicados a los cambios de información. Es decir, un disco magnético tiene una vida útil bastante larga si se sabe almacenar. Una cinta puede llegar a tener incluso más. Además, los SSD todavía son muy susceptibles a la grabación de datos. Cada vez que grabamos, borramos o cambiamos datos dentro de un SSD, gastamos las celdas, mientras que con la cinta se puede grabar toda la información que uno quiera. La única limitante es el tamaño de la cinta en sí, o la distancia que tiene esta cinta. Claro, va a ser mucho más difícil accesar a ciertos archivos porque van a estar mucho más lejos en la cinta, pero a cambio se puede grabar información que va a ser almacenada de forma semipermanente en estos medios hasta que se encuentre un medio más adecuado para almacenar información. Así que se han estado planteando utilizar cintas nuevamente para guardar archivos o como backups de seguridad. Ahora bien, en el ámbito de la música independiente todavía se siguen vendiendo cintas. Si uno va a una feria de vinilos, uno probablemente puede encontrar alguna de estas, incluso se siguen fabricando. E irónicamente, gracias al auge del formato físico en los últimos años, hay gente nuevamente interesada en las cintas. Hay gente que está comprando Walkmans, hay gente que está comprando caseteras y grabadoras. Así que es probable que las sigamos viendo por ahí. Principalmente como un objeto de colección o como una curiosidad. Así que no sé si ustedes tienen anécdotas sobre cintas de audio o quieren decirme cuál fue la cinta que ustedes tuvieron de niños o de jóvenes. Si ustedes son muy jóvenes tal vez no las recuerden, pero esto formó parte de mi infancia. Quisiera leerlas en sus comentarios. Adicional, estoy abierto a cualquier sugerencia para un nuevo video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en Ramstesia. Tengo mis redes sociales, al igual que los invito a suscribirse al canal. Es gratis y me apoyarían mucho con hacerlo. Hasta la próxima.